La Biblia dice que Jesús declaró esta palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra del Dios viviente. Por eso dice la Biblia, hermanos amados, y Pablo le recuerda a Timoteo que la Biblia es inspirada, que la palabra es inspirada ¿por quién dice? Por Dios. Y es útil para hacernos a nosotros aptos para dar fruto, para hacernos a nosotros aptos de ser mejores en la comunidad, de ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores hermanos amados, cristianos y creyentes en nuestra carrera en este mundo. Me gusta lo que dice, y hemos venido, hermanos, hablando un poquito sobre esto de la vid verdadera, sobre lo que es, hermanos, Jesucristo, que nosotros sin Jesús no podemos hacer nada, que nosotros, hermanos amados, separados de Jesús. Y esto separado de Jesús no solamente quiere decir el inconverso separado de Jesús, esto quiere decir el cristiano separado de la vid como pámpano. Me gustó lo que dice aquí, porque si usted va al verso, hermanos amados, al verso 5, dice la Biblia: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, escuche bien, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Me gusta esto porque aquí dice: sí, hay pámpanos que están en una vid, hay frutos que están, hermanos amados, en árboles o en algún tipo de árbol, y le llaman falsos frutos. Yo no sabía, pero hay árboles que echan un frutito que no se puede comer, y es una fruta chiquita o medio grande, y cuando uno la quiere probar es amarga, no se puede porque es un falso, pero es una fruta. Pero está en el árbol de manzana, en el árbol de mango, en el árbol, y son falsos frutos. Por eso, hermanos amados, esta es una enseñanza que quiero llevársela a su corazón, y este día poder usted entender que todos somos capaces en Cristo de dar fruto. Todos nosotros somos capaces, escuche bien, de dar fruto en Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo se refiere a estos cristianos, a estos creyentes que pueden dar fruto en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa, pastor, con hermanos y hermanas que pasan 10, 5, 15 años y en vez de ir mejorando en la vida cristiana, en la relación con Dios, en la relación con la iglesia, en la relación con su hermano, en la relación con su familia, en la relación con el poder del Espíritu Santo y la armonía de su palabra, no lo hacen? Entonces, ¿qué pasa? Es un pámpano que se ha ido marchitando, un pámpano que no está tomando la sábila de la vid verdadera. Está ahí, pero no la está tomando, no está siendo alimentada. ¿Por qué? Porque hay condiciones para que nosotros podamos ser fructíferos. ¿Por qué, pastor? Porque esto no es una especie de automático o una especie, hermano y hermano, de magia, que lo vamos a hacer así y todo va, hermano, a hacerse como nosotros queremos, sin pasar por los procesos. Y me gusta porque nosotros sin Cristo no podemos ser nada. Y me gusta, hermanos amados, porque separados de Jesús nada podés hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros separados de Cristo? Nada. ¿Qué puede usted venir a la iglesia si no está en constante relación con Dios en su casa, en constante relación con la palabra, en constante obediencia a la palabra, en constante comunión con el Espíritu Santo, en constante obediencia a lo que Dios nos establece en su palabra? Me gusta, yo quiero que usted ahora en este tiempecito podamos, hermano, entender esta 8, yo quiero poner 8, hermanos amados, cosas que usted pueda a través de ella mantenerse en el fruto del Señor. Ahora, yo quisiera que usted pudiera entender un poquito, hermanos amados, y podemos nosotros entender lo que la palabra de Dios significa esto. Para entender realmente lo que significa dar fruto, necesitamos entender lo que es permanecer
en Cristo, permanecer en Cristo. Cuando uno dice yo quiero permanecer en algo o en alguien o haciendo algo, usted jamás va a alejarse de donde usted quiere estar, no separándose. O sea, usted no va a estar separado de lo que usted quiere hacer, de lo que usted quiere aprender. Hay personas en la vida, hermanos, que aprenden rápido para las cosas. ¿Por qué? Porque le dedican tiempo. ¿Por qué? Porque hasta que no aprenden, no se separan. Hasta que no aprenden, hermanos amados, entonces no le permite a la vagancia, a la negligencia de, hermanos amados, dejar de aprender. Lo mismo es aquí. Lo único que aquí no podemos separarnos. Una vez que nos acercamos al Señor, una vez que nos hacemos con el uno, no podemos separarnos de Él. Ven ustedes aquí, hermanos, ¿verdad que si ven? Un poco, hermanos, los líderes, miren un poquito para que vean todo, hermanos, esquinearlos un poquito por ahí. Así de que vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir, hermanos, poniendo atención. Yo quiero leerle en esta versión un poquito, hermanos amados, estos versículos, algunos de los versículos que son muy importantes. Dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y Dios, mi Padre, es el que la cuida. Escuche bien esto: el que la cuida, el labrador. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta. Mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado, que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Por eso yo quiero que usted pueda aprender este día algo muy importante en la vida de usted. Pastor, pero ¿qué es lo que necesito? Usted sabe, primero, que usted tiene que entender algo. El Espíritu Santo y la palabra son introducidos en nuestra vida. El Espíritu Santo y la palabra entran, penetran una vez que Cristo viene a nuestra vida, una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces esto se realiza y se llama, por eso Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo hago? Y Jesús le dijo: si no naces del Espíritu y del agua, representando la palabra y al Espíritu Santo, no puedes nacer, no puedes ver el reino de los cielos, no puedes ser partícipe de lo que puede ser capaz de usted dar una vez que usted es nacido de nuevo. Me gusta esta ilustración en esto. Mire lo que dice: el Espíritu y la palabra entran al corazón. Yo le puse una flecha del corazón a la mente. O sea, el corazón es nuestro pensamiento, la parte central, la parte rectora, de donde ahora usted va a recibir esta palabra. Si esta palabra usted la recibiera en el órgano de aquí, de este órgano que tenemos nosotros, que es un músculo que palpita todo el tiempo y no se para nunca, entonces ya se hubiera caído esta palabra. Pero como la palabra de Dios tiene que penetrar en tu pensamiento, Pablo dice, hermanos amados, que renovemos en el espíritu, el entendimiento, en nuestra mente, renovemos nuestros pensamientos. Ahora, si nosotros no nacemos, si nosotros no tenemos este proceso que se llama, hermano, el nuevo nacimiento, que se llama la regeneración, entonces no vamos a dar fruto, porque no existe nada dentro, no hay una semilla para que nosotros podamos esperar algún fruto en nuestra vida. Pedro dice que somos renacidos. ¿Qué dice la Biblia? De la palabra de ¿qué? De Dios. O sea, la palabra viva en nosotros. La palabra que es viva, no es muerta. Por eso, hermanos amados, dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, que es más cortante que una espada. ¿De qué cosa? De dos filos, que penetra hasta los tuétanos, hasta los pensamientos. Y no dice solo eso, se dice que es eficaz. O sea, que es eficaz, es viva, está viva en nosotros. Ahora, tenemos que entender esto. Ahora, ¿cómo ser un creyente fructífero? ¿Cómo podemos nosotros ser un creyente fructífero? ¿Cómo podemos nosotros ser un cristiano, en otras palabras, que dar fruto? Pastor, me dirá usted y los que van a escuchar este mensaje: pastor, pero si nosotros somos cristianos, pero es que el cristiano que no da fruto, hay un problema. El cristiano que no da fruto está siendo un pámpano no fructífero, está siendo un cristiano dentro de la iglesia que no se le ve nada,
que no existe en él fruto, que no existe cambio quizá, o si hay un pequeño cambio, pero no hay un cambio en el otra área. Quizá hay amor a una actividad de la iglesia, pero no hay un amor al prójimo, no hay un amor a la palabra. Entonces necesitamos entender que el cristiano verdadero, el creyente, tiene que ser fructífero. ¿Qué es fructífero? Que da, hermanos amados, resultado de una nueva relación con Dios. Nosotros tenemos hoy una nueva relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir rápidamente porque el tiempo yo sé que va corriendo, hermanos amados. Hay 4 etapas relacionadas con dar fruto. Y yo quiero que usted vea esto. Hay 4 etapas. Primero, no hemos entrado a los 8 puntos. Primero queremos poner la plataforma. Queremos que usted mire cuáles son las etapas de dar fruto. Hay palos y hay árboles que comienzan ahorita, por ejemplo, que están entrando la primavera. Ya se están dando los primeros cogollos de las flores. Antes de las flores como un cojollito, una cosita así pequeña que empieza a salir en la punta de las ramas. Y eso empieza a dar cuenta que ya está dando el fruto y está dando, hermanos amados, ahí esa magnífica flor que se va a volver esto. Entonces hay etapas en el cristiano, escuchen bien, hay etapas para dar fruto. Por eso la Biblia habla de 3 tipos de porcentaje. ¿Cuáles son esos 3 tipos? 30%, 60% y 100 por qué? 100 por 1%. Por eso tenemos que aprender nosotros. La Biblia es clara. A veces nosotros exigimos a alguien que dé fruto a cierta edad que no está para dar el fruto que nosotros esperamos en esta persona. Un recién convertido no podemos exigir el fruto que debe tener una persona que tiene 10 años, 5 años, 15 años dentro del evangelio. Por eso los niños no le puede usted exigir un fruto que ellos no conocen, que todavía se está sembrando, que se está guiando, que se está instruyendo. Pero el cristiano definitivamente tiene que tener fruto. ¿Cuáles son esas 4 etapas por las cuales nosotros necesitamos dar fruto? 1, vamos a ver ningún fruto. Hay momentos que el cristiano no puede dar fruto porque está comenzando su vida cristiana. Hay momentos que el creyente no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque de alguna manera quizás no está siendo sembrado, se está siendo sembrada la palabra, no está siendo, hermanos amados, el tiempo. Segundo, rápidamente, los frutos. Empieza este cristiano a producir frutos. Quizás el 30, quizás el 60 o quizás el 100. Pero en esa etapa nosotros tenemos que entender que esa es una etapa. 3, más fruto, hermanos amados, más fruto. Y 4, muchos frutos. Esto es lo que nosotros tenemos que ir esperando en nuestra vida cristiana. En la vida cristiana, cuando yo paso un año en la iglesia, no canto, no quiero cantar, no quiero leer, no participo de las vigilias, no participo de los ayunos, no quiero tal cosa, no amo a mi hermano, no tal cosa. Entonces, esa es una etapa de no frutos en la vida nuestra. Entonces, la segunda etapa es la etapa que ya el hermano empieza a colaborar, la hermana empieza a cantar, la hermana empieza, hermanos amados, a participar. Empieza, usted lo ve con un deseo de servir en la casa del Señor, de tener esa relación con Cristo. Tercero, este hermano no se conformó con solo venir a cantar, sino que se va a la calle a predicar, que viene, hermanos amados, y pide, hermanos, participar, y pide hacer algo más para el Señor. Y no se queda ahí solamente, hermanos, es la producción, y todavía sigue en la otra etapa de no dejar de dar fruto. Me gusta esto porque ya usted lo va a ver relacionado con lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo podemos nosotros relacionar esto? ¿Qué puedo yo, hermanos amados, decir sobre permanecer? La Biblia habla de permanecer, tanto en la versión del 60 como en la versión TLA, dice que hay que permanecer en Cristo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el lavador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. El verso 4, si usted lo ve, dice: permanecer en mí y yo en quién, en vosotros. ¿Cómo un fruto va a dar si no permanece? Si no permanecemos en la vida. Si no hay permanencia, aquí donde yo quiero que usted mire, muy importante esto, hermanos amados, para entender realmente lo que significa permanecer en Cristo, usted primero debe comprender quién es Cristo.
quién es Cristo. ¿Cómo usted va a querer permanecer en alguien que usted no conoce, que usted no tiene relación, que usted no sabe quién es, que usted no sabe qué quiere, que usted no sabe qué le exige o qué le demanda, hermano, en su vida? Por eso es muy importante, para poder decir que yo permanezco en Cristo, yo debo saber quién es en quien yo debo permanecer. En este caso, ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Cristo, en otras palabras, para Jesús, la figura de Jesús central del cristianismo, que es la fuente de nuestra vida, significa salvación, justificación, redención, regeneración, nuevo nacimiento, santificación y vida eterna. O sea, si usted no tiene relación con la salvación, usted no va a permanecer en Cristo. Si usted no tiene permanencia en la justificación, o sea, usted no sabe que está justificado y qué cosa es justificación y vive justificado, tampoco va a tener permanencia. Si usted no sabe lo que es la redención y no la valora, su redención, la redención que tenemos todos. Por eso yo cada vez que vengo aquí digo, oye, hermano, démosle gracias a Dios por un día más que Dios nos ha regalado. Un día más que nosotros no nos merecemos. ¿Quién es usted para merecerse un día? Si hay otra gente más buena que nosotros que acaba de morir hoy. Gente que está produciendo a lo mejor dinero para mandarle a los misioneros, y nosotros tenemos dinero y nunca mandamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso esto es muy importante. Para permanecer nosotros en la vida, tenemos que saber quién es Cristo. ¿Qué significa para mí Cristo? ¿Sabe qué significa Cristo? Salvación, justificación, redención, regeneración, nuevo nacimiento, santificación, vida eterna. Eso significa Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos que todo esto ya lo conocemos y nosotros lo amamos, lo valoramos, entonces podemos decir que estamos permaneciendo en Cristo, que es muy importante. Ahora, rápidamente, ¿qué quiere decir entonces que un cristiano debe dar fruto? Usted tiene que entender esto. Significa tener conversiones. Si usted no está convertido y usted no entiende de la conversión, y si usted no mantiene esa idea, ya que la salvación, la justificación, la redención, la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación y la vida eterna, esto es lo que también mantiene, entonces significa conversiones. Todavía no hemos llegado ni a una de las ocho cosas, pero estamos a nosotros, hermanos amados, de alguna manera explicando primero esta introducción. ¿Qué significa, hermanos, que un cristiano dé fruto? Significa tener conversiones. Si usted va a Romanos conmigo rápidamente, Romanos, para que podamos entender un poquito, Romanos 1:13, amén, Romanos 1:13, vea lo que dice la palabra del Señor, Romanos 1:13, vea lo que dice la Biblia, y lo podamos nosotros este día, hermanos amados, ponerlo en nuestra vida. Romanos 1:13, ¿qué dice la Biblia en Romanos 1:13? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero entre comillas, entre paréntesis, hasta ahora he sido, ¿qué cosa? Para tener también entre vosotros algún fruto que entre los demás, ¿qué dice? Gentiles. O sea, usted tiene que entender lo que Pablo estaba diciendo aquí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo que el deseo de él era visitar Roma. Que el deseo de él, hermanos amados, era que quiere de alguna manera que el fruto, y usted lo ve ahí, de los frutos de vosotros, que entre los demás gentiles puedan ver ese fruto. O sea, un fruto de conversión. Aquí era la conversión de la idolatría, la conversión, hermanos amados, de una etapa de la vida de un hombre perdido a la bendición de la vida eterna. Entonces, ¿qué significa un cristiano fructífero? Significa tener conversiones. Si no hay conversiones en nosotros, no puede haber de ahí ningún fruto. ¿Qué significa esto, pastor? Quiero que sepan, dice en esta versión, mire qué bonita esta versión, que es la Biblia de Nueva Traducción Viviente. Dice: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlo, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles convertidos. O sea, no va usted a venir a una iglesia donde no haya fruto de Cristo. Usted no va a venir a una vida cristiana donde no exista, hermano, una conversión, donde no haya una transformación, donde no haya una nueva relación
con Dios. Por eso vine y le pongo a ustedes entonces. Permanecer significa para nosotros quién es Cristo, qué es Cristo, qué hizo Cristo en nuestra vida. En Juan 15 Jesús describe este concepto en términos de una vid y su fruta, o sea, sus uvas que están ahí pegadas. Y me gusta, ¿sabe por qué, hermano? Porque no solo significa conversión, también significa tener justicia. O sea, ¿y cómo es esto, pastor? Vamos a Romanos, capítulo 6, vamos a Romanos. Vaya tomando esto porque es muy importante. Romanos, capítulo 6, verso 21 al 23, y vea lo que dice la palabra del Señor rápidamente. ¿Qué dice la Biblia? 21, ¿qué dice? Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué dice? Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué dice? La vida eterna. Y me gusta esto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto? Esto significa tener conversión. Esto significa, hermano, que pasó de inmundicia a justicia, a santificación. Me encanta lo que dice aquí. Por eso tenemos que aprender nosotros, primero, para entender los 8 pasos que necesitamos entender de lo que es ser fructífero. Necesitamos entender que nuestra relación con Cristo va a terminar en nosotros en conversiones. Si no hay un fruto espiritual en nuestra vida de conversión, entonces no estamos en la vid verdadera, no permanecemos en la vid verdadera. Por eso usted va a ver lo que va a seguir ahora, una relación en lo que hacemos en la iglesia, en lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana. Muy importante esto. Miren lo que dice: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Me encanta esto. ¿Qué significa, pastor, el cristiano fructífero? Un cristiano fructífero es aquel que empieza a tener conversiones. Es aquel que no viene a la iglesia, hermanos amados, a calentar silla. No es aquel que dice amén y no hace las cosas del Señor. O sea, no se le ve ningún cambio. ¿Quién es? Es aquel que tiene la justicia de tuya no es tuya, es la justicia de Cristo en nosotros. Es aquellas cosas que pasamos de muerte a vida, que ahora han sido en nuestras vidas, hermanos, renovadas, restauradas en una nueva relación con Dios. Me encanta esto. Entonces vaya entendiendo un poquito, porque ya vamos a ir desarrollando lo que yo quiero. Esto solamente son cosas que le van a ir abriendo un poquito de entendimiento con referente a las 8 maneras de cómo dar fruto. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa? Yo lo vuelvo a poner. ¿Qué quiere decir que un cristiano debe dar fruto? Entienda. 1, significa tener conversiones, significa tener justicia y ahora significa tener un carácter cristiano. Eso es lo que significa, pero vamos a ir al procedimiento de las cosas. Ahora, si usted ve el carácter cristiano, ¿en qué se basa? En cantar, no. ¿En qué se basa? En brincar tampoco. ¿En qué se basa, pastor? En que vamos a limpiar, que vamos a hacer, que yo me sé un capítulo de Proverbios. No, significa otra cosa. Significa dar fruto. El carácter cristiano está basado en los frutos del Espíritu Santo. Si usted ve en Gálatas 5:23, la Biblia habla que el primer fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor. Sin amor, las cosas, aunque las hagamos, no sirven. Amén. ¿Las alaban al Señor? Sin amor yo puedo dar dinero a una causa benéfica, pero sin amor no sirve. Amén. Yo puedo venir aquí a dar una Biblia, pero sin amor a Dios no me funciona. Amén. Por eso es muy importante que el carácter cristiano no es posición cristiana. El carácter cristiano no tiene que ver con figura de cara, con figura de cuerpo, no tiene que ver nada, hermanos amados, más que con el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y si usted ve en el fruto del Espíritu Santo, amor, ¿qué más es el fruto del Espíritu Santo? Amor, ¿qué más es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Qué más? Fe,
mansedumbre, ¿vio? Entonces, sin estas cosas no puede tener carácter cristiano. No puede nosotros, entonces, tener una plataforma para dar fruto en nuestra vida cristiana. Pastor, dar fruto no es venir a la iglesia solamente. Dar fruto es que en tu vida privada, en tu vida familiar, en tu vida laboral, donde quiera que estés, donde quiera que andes, tú tengas el carácter de Cristo en tu vida. Esto es muy importante. ¿Por qué, pastor? Porque los 8 pasos que vamos a aprender no pueden estar si no está este carácter en nuestra vida. Y esto es muy importante. Porque a veces hacemos las cosas tan fáciles, hermanos. No, es que a mí esto es fácil, la vida cristiana es fácil. Alguien me dijo que no, tenemos que aprender a desarrollar un carácter cristiano en nuestra vida. Ahora, para esto hay 3 condiciones. Ya vimos, vuelvo de regreso. O sea, mire que lo estoy poniendo de esta manera. ¿Qué quiere decir ser un cristiano que da fruto? Significa tener conversiones, ya esto es un hecho. Significa tener justicia, es un hecho en su vida. Significa, hermanos, tener un carácter cristiano, es otro hecho en su vida. De lo contrario, entonces, las condiciones para dar esos frutos. Esto es, hermanos amados, lo que vimos primero. Ahora hay condiciones para dar fruto en la vida cristiana. ¿Cuáles son, pastor? Limpieza por medio de la palabra del Señor. Si usted no tiene la palabra de Dios para limpiar, vamos a ir a Juan. Váyase a Juan nuevamente, rapidito, para que pueda entender un poquito y darle como una antesala de lo que viene ahorita. Esto es solamente una introducción. Vea lo que dice Juan, capítulo 15, hermanos amados, y vea lo que dice la palabra de Dios en el verso 3. Ya vosotros, dice la Biblia, ¿qué dice? Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si usted en estas 3 condiciones, pastor, ¿cómo son las condiciones para sembrar? ¿Cómo son las condiciones para yo cosechar? ¿Cuáles son las condiciones? Primero, si usted no tiene relación con la palabra para disciplinarlo. La palabra no limpia como limpia el jabón que usted se echa en las manos con agua y se restriega, ya se limpió. No, no. La palabra hay que oírla. Que empieza la fe, la palabra hay que leerla, la palabra dice Santiago, hay que ponerla, ¿por qué dice la Biblia? Por obra. Entonces la palabra no puede limpiarte, y si la palabra no te limpia, no hay condiciones para que desarrolles fruto en tu vida. ¿Por qué? Porque aunque vengas aquí y te vas a tu casa, no la lees, y no empezás como dice, hermanos amados, Salmo 119, Salmo 119, 9, que dice, hermano, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice la palabra? Con la palabra de Dios. Entonces, usted puede aquí venir a la iglesia, usted puede estar en la iglesia y decirle a un niño, Cristo te ama, pero el niño solo va a aprender Cristo te ama. Pero ahora le hago la pregunta, ¿el niño ama a Cristo? El niño ama a Cristo. Usted puede decirle al joven, Cristo te ama, pero usted le pregunta al joven, ¿usted ama a Cristo? ¿Por qué? Porque no hay fruto, porque la palabra no ha limpiado, no ha procesado. Por eso esta es una condición. Esta es una condición. Yo le hago la pregunta a algunos hermanos de aquí que a lo mejor son, que han estado en el campo sembrando. ¿Cuáles son las condiciones para que un maíz salga? ¿Cuáles serían las condiciones? ¿Cuál sería la condición para que un trigo nazca? Para que nazca un árbol, especialmente esos que son de injerto, como la papa o la piña, o como tal. Hay condiciones, de lo contrario no va a tener trigo, no va a tener maíz, no va a tener nada. ¿Por qué? Porque existen condiciones de ararla, de limpiarla el terreno, de pasarle el arado, de hundir, hermanos amados, el arado y después ir tirando una semilla. Yo no sabía cómo se tiraba la semilla de maíz. Hermanos, se tira y con el pie se hace así, y se va tirando y con el pie se va haciendo así, y se va haciendo así. Yo una vez en el ejército, hermanos amados, fuimos y teníamos unos días a veces de regazo ahí, de que andábamos, pues nos quitábamos las camisas y todo y andábamos ahí y admirábamos a los campesinos en la montaña entre Honduras y Nicaragua, y hermanos amados, y me enseñaban, vamos, metí aquí la cosa, y decía, yo le tiraba y yo no lo metía. Ese no va a salir, me decían. Ese se lo va a comer el pájaro, eso se lo va a comer el animal, ese no va a salir, y aunque le caiga agua va a salir, se va a doblar, me decía. Igual, si nosotros venimos a la iglesia y por medio de la palabra no hacemos
una condición. Condición no es honestamente el desarrollo. Condición es formar la manera en que eso va a procesarse. O sea, usted va a poner la condición para que eso procese y eso nazca. La palabra de Dios, hermanos amados, es una condición, limpiarse con la palabra, o sea, oírla como dice Santiago y ponerla por obra para rectificar nuestros errores, nuestra mala manera de pensar, es lo que nos va a limpiar para crear una condición de dar fruto en nuestra vida cristiana. Otra condición es permanecer, hermanos amados, o perseverar en Cristo. Vea lo que dice el 5 de Juan rápidamente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, ¿qué cosa? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Me gusta esto. O sea, ¿cómo un cristiano va a tener condiciones de dar fruto? Vea que todavía no estoy diciendo directamente la manera, sino condiciones. Si usted no viene a la iglesia, ¿qué fruto va a dar? ¿Cuántos hermanos han faltado? Todos estos días vemos hermanas que nos duele el corazón, que no vienen a la iglesia. Por lo que sea, no hay excusa para dejar a Cristo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Duele en el corazón. A veces yo, hermanos amados, oigo hermanos que hablan de amor, 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 y a veces son los que menos aman, porque amar no es permitir que tu hermano y tu hermana se estén muriendo espiritualmente y usted no le diga nada. Porque, ay, la voy a ofender, porque, ay, no me va a hablar, ay, no, me va a volver a ver mal. No, y Jesucristo no le decía a sus discípulos lo que era correcto para la vida eterna, hermanos. Y entonces, ¿cuál es la hipocresía que tenemos? Que aquí, que el otro, cuando tenemos que decirle, hermano, a los hermanos, hermanas, no descuide. Pero es que si me le digo a la hermana, mira qué cara la que me pone, que se la ponga a su hermana. Es su hermano. Que se la ponga. Nosotros a veces solo en las condiciones de comida, en las condiciones de que nos regalan un vestido, unos zapatos, es que amamos a la gente. Así no se ama a la gente. A mí me han regalado ustedes muchas cosas y yo no los amo por lo que usted me regala. Yo lo amo porque es el amor de Dios en nosotros, un fruto del Espíritu de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. A veces queremos amar a otros y a otros no. Les mostramos a unos allá, por allá, ya usted sabe quién le está hablando Dios, por allá, amor, y a los de aquí no. Amén. Usted sabe eso. Eso no es fruto. Yo sé que a veces nos enojamos, pero entonces yo le voy a predicar a la mitad un día una cosa que usted quiere oír y al otro otra cosa que quiere oír. No, tenemos que dar fruto de justicia. Tenemos que dar fruto de equidad en nuestra vida como verdaderos cristianos. Pero para eso necesitamos perseverar. Persevere. Necesitamos estar en Cristo. ¿Qué es perseverar? Ya le dije, entendamos lo que es perseverar. Hermanos, valorar lo que es Cristo en nosotros. ¿Qué es Cristo en tu vida? Salvación, justificación. Nadie te va a dar salvación, nadie te va a dar justificación, nadie te va a dar regeneración, nadie te va a dar nuevo nacimiento, ni mucho menos santificación, mucho menos vida eterna. Entonces yo digo, yo permanezco en Cristo. ¿Por qué? Porque yo valoro a Cristo, a mi Salvador, al que, hermanos amados, me ha dado la vida y la vida en abundancia. Tercero, obediencia total a Cristo. Es condición. Mire que no he llegado todavía a la producción. Estas son condiciones para producir. Son condiciones. Es como cuando el que va a sembrar va a arar primero, va a limpiar, va a sacar todo el zacate, todo lo malo, le va a echar no sé qué cosa ahí a la tierra y después siembra porque ya está lista para dar, hermano, sembrar y después dar fruto. Por eso, ¿qué condiciones? Limpieza por medio de la palabra, permanencia y perseverancia en Cristo, obediencia total a Cristo. Verso 10, vea lo que dice el verso 10 rápidamente del capítulo 15. ¿Qué dice el verso 10? ¿Qué dice? Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pastor, ¿por qué no doy fruto y yo tal cosa? Porque no permanece en la palabra. Porque no permanece, hermanos amados, en el amor a los mandamientos de Dios, a la palabra. Pastor, mire, a mí me llaman y me dicen, y a mí me consultan y a mí me dicen, ¿cómo hago para esto? Ponga las condiciones. ¿Y qué cuáles son? Obedezca a Cristo totalmente. Ay, no, yo voy a la iglesia, pero todavía no me he casado.
¿Y cuántos años tiene? Le dije a esta persona estar en la iglesia, de ir a la iglesia 5 años y no se ha casado. 5 años y un pastor no ha dicho que la fornicación. ¿Cómo no, pastor? Me dice, si yo, el pastor pasa diciendo eso y por aquí me entra y mire, y aquí se me queda y se me sale por otro lado, me dijo. Y entonces, eso es obediencia total. A veces queremos obedecer un porcentaje y el otro no lo queremos obedecer. Aquí necesitamos todo o nada con Cristo. Amén. ¿Para qué? Esa es una condición. ¿Cuántos queremos dar fruto? Amén. Entonces, hay condiciones. Limpieza, permanencia y obediencia. O sea, si no, no hay. No hay. Estamos hablando de condiciones. Estamos hablando de condiciones. A mí me preguntaron un día, ¿cómo hace uno para reparar esto? Bueno, prepare las condiciones. ¿Cuáles son? Lige esto, haga, y después se hoyo, compone, y después va a lijar y fije, y ya ponga un prime, y después del prime viene la pintura y se queda bonita. Ahí están las condiciones en la limpieza. Las condiciones son, hermanos amados, que usted va a reparar lo que está malo, y después lo pinta para que le quede bueno. Dios es lo mismo con nosotros. Él te da la palabra. Él nos está esperando obediencia de nosotros. Un verdadero cristiano es una persona que realmente permanece, persevera en Cristo todo el tiempo. O sea, mire por ejemplo, ¿qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es la redención que Dios me dio. Permanecer en Cristo es la justificación que Él me da. Permanecer en Cristo es la salvación. Pero yo tengo que mostrarle la permanencia. Alguien tiene que mostrarle. Primera de Juan, rápidamente. Mire, Primera de Juan, hermano amado. Primera de Juan, rápidamente, hermano amado. Mire lo que dice. Primera carta aquí a Juan, hermanos amados. Vea lo que dice la Biblia 2.10. ¿Qué dice la Biblia en el 2.10? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay ¿qué cosa? Tropiezo. Otra vez, leámoslo. El que ama a su hermano permanece ¿a dónde? En la luz. Y en él no hay ¿qué cosa? Tropiezo. ¿Ve lo que dice la Biblia? Mira la condición. ¿Cómo permanezco en luz? ¿Cómo permanezco en luz según el que dice Juan aquí? No, a ver, otra vez. ¿Cómo permanezco yo en la luz? ¿Cómo? Hay una condición para tener la luz. ¿Cuál es la condición aquí? ¿Amar a quién? Es lo mismo. Pues esta es una condición. Por eso esto me gusta a mí. Un verdadero cristiano es una persona que realmente permanece. Permanece es obedecer. Permanece es, hermano, perseverar. Permanecer en Cristo es limpieza por medio de la palabra. Estas son condiciones para yo empezar a dar fruto en mi vida. O sea, no hemos llegado primero, ni siquiera a ver cuál es la primera, hermano, etapa del fruto. Por eso, ahora, queremos saltarnos esto y ir a dar fruto. No podemos saltarnos estas condiciones. Hermano, estas condiciones son muy importantes para que nuestra producción de fruto se haga una realidad en nuestra vida. Por eso me encanta esto. ¿Qué dice ahí? Me gusta el que no permanece en la luz y el que no, es una condición, que no ama. Entonces, esto es muy importante. Ahora, le puse este cuadro. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será, ¿qué dice? Hecho. Vean que ya no dice la primera. Aquí, vea la diferencia que hay. Y aquí es una petición que es dada. Pero fíjense bien, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será, ¿qué dice? Hecho. ¿Cuál sería la condición para que algo sea hecho según estas palabras? Rápido. ¿Cuál sería la condición para que sea hecho todo lo que pidamos? ¿Qué sería? Permanecer. Permanecer en Él. Permanecer es estar aquí los lunes. Permanecer es obedecer mañana martes. Es buscar la palabra mañana martes. La oración no solamente está aquí los lunes. La oración debe ser diaria en tu casa. La palabra debe ser leída y estudiada y meditada. ¿A dónde? En tu casa, donde estés. Por eso esto es muy importante. Hay gente que, hermano, no permanece. Imagínense una persona que no permanece, de estos jugadores de la NFB, no sé qué, NBA o no sé cómo es que se llama esto, que son esos grandes musculaturas que van corriendo con una bola que nunca le he entendido qué significa, cómo es ese juego. Jamás correr con una bola y darse vuelta y pegarse y darse. Yo jamás, hermano, no sé cómo es eso. Pero ellos tienen que entrenar.
Nosotros cuando estábamos estudiando el instituto bíblico, hermanos amados, nosotros teníamos un hermano, un compañero ahí que le trabajaba los, ¿cómo se llama? Los Redskins, que están ahí en Lambert County, está su centro de operaciones. Ahí está el campamento. De un día nos llevó, mire, ese es el campo donde yo trabajo. Ganaba muy buena plata, imagínense. Y él me decía, mire, todas las mañanas esos grandototes, que ustedes grandotes, tienen que correr, los hacen correr y entrenar y entrenar. Y si no permanecen ahí entrenando, no pueden jugar. Usted y yo necesitamos permanecer ¿en quién? En Cristo. Permanecer en lo cristiano, permanecer en la limpieza de la palabra. No se canse de aplicarle la palabra al niño, no se canse de aplicarle la palabra al matrimonio, no se canse de aplicar la palabra a su finanza, no se canse de aplicar la palabra a cada cosa que usted haga, porque con la palabra dice que somos ¿qué cosa? Limpios, somos guiados y somos preparados para dar ¿qué cosa? Buenos frutos. Pero entonces, pastor, por eso la importancia de permanecer en Cristo. Vamos rápidamente entonces, mire, rápidamente. Juan dijo que permanecer en Cristo significan 8 cosas. Y aquí es donde ya vamos. Mire qué bonito esto. Mire que son 8 cosas y las vamos a ver cuáles son esas 8 cosas. Por eso en Juan 15, si usted no lo ha analizado bien, vámonos a Juan 15 para que podamos entender esto. Juan 15, hermanos amados, vea lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 15. Amén. Ahí vamos a estar entonces, hermanos amados. Y yo sé de que el tiempo se va y este es un día bastante corto, pero importante. Corto, pero importante. Juan dijo entonces que permanecer en Cristo significaba 8 cosas. Para yo ser fructífero necesito permanecer en Cristo. Y Juan dice que hay 8 cosas para poder permanecer en Cristo. Si yo no permanezco en Cristo, que es la vid verdadera, que es lo que estábamos hablando, entonces no doy fruto. Si no doy fruto, quiere decir que soy un cristiano vago. Diga conmigo, cristiano vago. Un vago. Un vago quiere decir que es como aquella en el panal de en las abejas, hermano, hay una reina, hay un obrero, un soldado, pero también hay un zángano. ¿Verdad? Hay un zángano. Y entonces, y en la iglesia, yo no digo que hay un zángano, pero sí hay una persona que no está dando fruto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Usted porque a veces no le quiere decir a nadie nada, porque así es su carácter, como el de Judas. Sí, tremendo. Yo no me quedo con nada, hermano. Usted mire, anda, mire, ahí anda el zapato de un lado, compóngase, hermana. Ay, qué pastor va más. No, es que la verdad, ahí ven al hermano que anda revuelto esto aquí, mire, así, delante de mí, así han andado los hermanos, con una cosa que parece que el conde Drácula, con una cosa así. Ajá. Y nadie le dice nada. Y hermanito, te amo, hermano. Y ahí está el hermano que se mira horrible. Y nadie le dice, hermano, compóngase. Y hay hermanos que le he dicho, y se va en carrera. Gracias, pastor. Pero ha llegado su hermana que la abraza y no le dice nada. Nada le dice. Ay, hermana, ¿y qué dice la Biblia? Que a veces somos como, dice Santiago, nos vemos en el espejo, vemos que tenemos una mancha, que tenemos algo ahí, pero se nos olvida qué cosa, quitarlo. Y así andamos en la calle con una mancha. Híjole, y todo el día pasamos con eso. No. Aquí dice Juan que hay 8 cosas que nos ayudan a nosotros a permanecer en Cristo. O sea, a vivir un cristianismo fructífero. Permanecer en Cristo es tener fruto en Cristo. El que permanece en Cristo da fruto. Comencemos entonces. Primero, el que va a apuntar, apunte. Un creyente verdadero camina en confesión abierta ante Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Un creyente verdadero es aquel que no le permite al pecado un segundo en su vida si no se lo confiesa al Señor. Escuche bien esto, qué precioso. Y me encanta esto porque necesitamos nosotros entender esto. Un creyente verdadero camina completamente en confesión con Dios. Si yo hice, si por cualquier motivo le fallé al Señor, erré el blanco, ya sea en pecado, ya sea lo que sea, pero en el momento, Señor, como se le dijo a David, ¿por qué no confesaste tus pecados? David dijo, mientras yo callé, ¿qué decía David? Todos mis huesos, ¿qué dice la Biblia? Envejecían. Y no era el hueso que envejecía, era él que iba pasando el tiempo y se iba sintiendo cada día peor, porque el pecado entristece el alma del creyente. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el creyente debe mantener, hermano, una abierta confesión
ante Dios. No dejar que nada, no dejar que el pecado, no dejar que aquello, hermanos amados, se llenen tu vida. Por eso dice, hermanos amados, que el aspid pone ¿qué cosa? Huevos. El aspid, hermano, a veces no mata. En el momento, a veces el aspid, que es tan venenoso, es una de las serpientes más venenosas de Egipto, hermanos amados, y de Asia. Y el aspid llega, ve y solo pone el huevo y se va. Y el huevo queda ahí. Después de cierto tiempo, ese huevo revienta y nace ¿qué cosa? Pequeñas culebras. Esas son las que matan. Porque la culebra pequeña, entre más pequeña es, y es teenager y es joven, tiene más veneno todavía que la vieja. Por eso esto es muy importante, hermano amado, que nosotros entendamos. Ahora, esto conduce, hermanos amados, y tenemos que entender esto, y me gusta esto, que nosotros podamos entender. Conduce su vida abriéndosela a Dios, confesando a Dios todo pecado conocido. O sea, el creyente verdadero que permanece en Cristo jamás va a hacer algo y se va a quedar con lo malo que sabe que está haciendo. Siempre va a ir al Señor, siempre va a pedir perdón, siempre va a abrir la boca al Señor, siempre le va a decir: Señor, yo estoy abierto, mira, Señor, yo soy una carta leída, mira, Señor, aquí estamos los hermanos y las hermanas tienen que saber y conocer, pero primero confesarle al Señor tu pecado. Ahora, no anda en el pecado y no lo practica, no permite que ninguna falta no sea confesado. Eso significa eso. Imagínense que usted quiere dar fruto y hace cuántos días ha pecado, hizo algo, vio pornografía, vio cosas malas y es más, no la ha rectificado, ni siquiera la ha borrado. ¿Y por qué no la ha borrado? Porque tenés la idea de volverlo a usar. Tenemos la idea de volverlo a usar. ¿Por qué no hemos botado las fotos cuando salimos con cosas malas? Porque nos gusta estarla, ¿qué cosa? Recordando. ¿Por qué? Porque todavía no hemos, cuando uno confiesa, en ese momento se termina eso, porque lo agarraste, lo confesaste y Dios lo agarró y lo tiró a donde dice, al fondo de la mar. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿cómo es que queremos dar nosotros fruto si no permanecemos confesando nuestros pecados? Si no permanecemos nosotros, hermanos amados, en Cristo, confesando lo malo. Yo pensé mal de este hermano y el otro día sigue pensando mal del hermano. Y viene el hermano y hermanos amados, en indirectas y en bromas, ¡bum!, le tira ahí la cosa y no lo confiesan, hermano. Qué triste eso. Por eso esto es una cosa muy importante que nosotros, lo primero que tenemos que mantener que para permanecer en Cristo es confesar. Yo no puedo. Cristo, ¿usted cree que Cristo no sabe lo que yo ando en mi corazón? Y lo que no he confesado yo en mi corazón. Allá está el hermano, allá está el otro hermano. Y vos los ves serios, hermosotes, así todos grandotes y todos serios, que son de sana doctrina y de rectitud y hablan de esto y del otro. Pero ¿qué sabemos cómo están? ¿Quién lo conoce? Dios, porque tristemente nos hemos amparado solamente en trajes de afuera. A veces nos amparamos en una liturgia. A veces nos amparamos, hermano, en un puesto religioso, en una facultad religiosa, en una gran organización religiosa. Mire cuántas personas han salido hasta después, como aquel pastor, no voy a mencionar el nombre, que con más de 50 jóvenes se acostó en su iglesia aquí en los Estados Unidos. 50 jóvenes varones se acostaron con el pastor. Que el gobernador, el alcalde de la ciudad donde él tenía la iglesia más grande, uno de los hombres más populares de todo Estados Unidos, hermanos amados, tuvo que correrlo, el alcalde lo corrió, lo sacó de la ciudad. Fuera, aquí no te queremos. Todos lo veían predicando, haciendo, y bien recto, y un hombre recto. Hermano, con 50 jóvenes, usted puede encontrar eso en historia de todas las cosas terribles de las iglesias. Entonces, por eso es que confesar te limpia, confesar te descompresiona, confesar no hay nada de que andes ocultándote, confesar tener libertad para poder alabar, glorificar a Dios, tener confesamiento completo con Dios. Mi hermano, no le permitís al pecado que no te deje cantar, que no te deje alabar, que no te deje decir gloria a Dios, que donde quiera que te diga el Señor, mira, ven a orar aquí, ¿cómo no? Aquí vamos, aunque no sé orar, pero aquí vamos. Pero el pecado, aunque sepas orar, no te deja orar. La Biblia dice que el pecado nos separa ¿de quién? De Dios. Y si no lo confesamos, entonces no estamos permaneciendo en quién,
en la vid verdadera. Esto significa eso. Primero, por eso tenemos que aprender eso. Vamos a 1 de Juan rápido, 1, 6 al 10. Miren lo que dice 1 de Juan rápido para que podamos nosotros, hermanos amados, argumentar con la palabra, no con el argumento del pastor, sino con la palabra. A ver lo que dice la Biblia. 1 de Juan 1, 6. ¿Lo tenemos ya, hermano? Hasta el 10. ¿Qué dice la Biblia? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, que dice, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dos cosas: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Para qué? Para perdonar. Para perdonar. Aleluya. O sea que sin confesar, hermano, el pecado, no estamos unidos a Cristo. ¿Vio? Entonces, comencemos. Deje de mentirle a la gente, hermanos, allá en su iglesia. Deje de mentirle a la gente diciéndole que con una oración, sin arrepentimiento, sin conversión, sin limpieza, y aquí, hermano, en este caso, sin confesión de pecado, usted va a recibir una asociación con Cristo. No sé qué asociación va a tener con Cristo usted. Gloria a Dios. Porque esto no es así. Vio, aquí dice, si nosotros decimos que andamos en luz, si nosotros decimos que amamos a Cristo, si nosotros decimos que permanecemos en Él y no confesamos nuestros pecados, somos mentirosos. Amén. Sí, Señor. No importa aquí a quién parezcamos orando, no importa aquí a quién parezcamos nosotros cantando, no importa qué traje bueno tengamos, ni qué cara pongamos, pero aquí dice que si no confesamos nuestros pecados, entonces no nos perdonará nuestros pecados. Y no solo eso, sino que también dice que eso hace que nuestras vidas sean limpiadas de todo pecado. Y aquí dice después que entonces hacemos mentirosos nosotros una confesión. Esto me encanta a mí. Y si usted lo leyera en la otra versión, oh my God, esto te da una tremenda, hermano, connotación de lo que queremos nosotros. Vea lo que dice ahí el capítulo 3. Vaya solo, volteese ahí un poquito al capítulo 3 de eso mismo, capítulo 3, versos 8 y 9. ¿Lo tenemos, hermano? Vea lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en el verso 8 y 9? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. O sea, nosotros no... Quiere decir que si usted no confiesa el pecado a Dios, ¿es porque qué? ¿Es porque qué? ¿Por qué qué, hermana? No. ¿Por qué es que no confesamos el pecado? ¿Por qué? Porque lo estamos, ¿qué? Practicando. Porque nos está, ¿qué cosa? Gustando. ¿Por qué? Porque no estamos pegados a quién. Porque usted sabe que el que está con Cristo no peca, hermano. Y no es que no peca, que de repente no se va a equivocar. No me malentienda. Pero no practica el pecado. Y esto es muy importante. Y venimos a la iglesia, yo tengo a Cristo. Y decir, no, permanecer en Cristo no es eso. Primero, permanecer en Cristo, hermano, un creyente verdadero, para dar fruto, necesita caminar confesando abiertamente a Dios su vida. Miren, yo todos los días, desde que amanece y me acuesto, Señor, ¿cómo me voy a acostar pensando que tú no me has visto, que le saqué la lengua a Enrique? Que le hice una mala jugada a la hermana Lucy. Que la abracé y después me fui a hablar de ella allá a mi oficina, con la fulana y mengano. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Y lo seguimos haciendo? No. Ese es el problema. Ese es el problema. Le han confesado a Dios. Yo le voy a decir algo, hermano, aquí, y todos los que me van a ver. Y a veces nosotros le pedimos perdón a Dios de estas cosas. Escucha bien. Y no a quien ofendimos. Es cierto. Es cierto. Y no a quien ofendimos. Y entonces queda viendo Dios esa oración. I don't want to pray. Not only I don't want to pray, you pray. And not receive, you pray. And not answer, you pray. No la recibo, mucho menos que la conteste. Por eso él dice ahí, pedir
pedid. Ahí dice, si permanecieran en mí y mis palabras que hoy les estoy predicando permanecen en ustedes, pedid y se les va a dar lo que ustedes. ¿No dice eso ahí, hermano? Pero tú venga, aquí estoy, gloria a Dios, aquí está, qué oración más bárbara. Pero no hemos confesado el terrible pecado que andamos. ¿Verdad, hermanos? Amén. Por eso tenemos que entender esto nosotros. Por eso tenemos, oh pastor, pero mire, espérese un momentito, hermano, espérese, esto no es una fórmula de química que le echas un montete de agua y le metes un montón de carburo y le metes un poquito de vinagre y hace así el montón de cosas. Un día sí me pasó, hermano, con un agua que estaba revolviendo con vinagre, le eché ese baking soda. Ay, ¿para qué hice eso? Y le eché un poquito de cloro y todavía le hizo así, casi me baña la cara. Una explosión. Esto no es así. Tenemos que ir por los procedimientos, tenemos que ir acondicionando tu vida cristiana. No podemos llegar a primero esto, sino condicionar con lo que te dije. 3 cosas. ¿Cómo es que condicionamos esto? ¿Cómo dijimos que eran condiciones? ¿Qué era una condición? ¿Qué era? Vamos, se lo acabo de decir. ¿Qué era? Limpieza, permanencia y obediencia. Si no podemos y no hacemos eso, este primer paso, jamás vamos a confesar los pecados que andamos haciendo. Y yo te aseguro esta noche que no solo aquí, donde quiera que usted me va a ver y allá donde usted va a recibir este mensaje, hay muchos que vamos a las iglesias, hay muchos que cantamos dentro de las iglesias, hay muchos que aún nos atrevemos a predicar, a hablar lengua, a interpretar lengua y profetizar de parte de Dios y no hemos confesado los pecados. Esto es triste. Y entonces, esto no te hace a ti permanecer en Cristo. Esto te hace a ti un religioso, un hipócrita, una persona farisea que para nada está, hermano, teniendo esta palabra tan maravillosa en tu vida. Por eso Santiago dice sencillamente algo muy maravilloso. No solamente sean solo escuchadores, sino que dice practicadores de la palabra del Señor. Muy importante esto en nuestra vida. Y termino con esto, Romanos, porque ya el tiempo se fue, apenas cubrimos uno nada más, son 8. Y vaya leyéndolo porque vamos a ir dándolo ahí en ese momento. Fíjense lo que dice Romanos 6. Vamos a Romanos 6. Vea lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6. ¿Ya lo tenemos, hermano? Romanos capítulo 6, rápidamente. Y vea lo que dice la Biblia en el verso 12 y 14. Lo tenemos ya, ¿verdad? 12 y 14. ¿Qué dice la Biblia? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de, ¿qué dice? De justicia. ¿Verdad qué lindo esto? Entonces Pablo nos dice a nosotros de esta manera, hermano, no reine el pecado. ¿En quién? En nosotros. No reina el pecado. ¿Y cómo no va a reinar el pecado en mí? 1, confesándolo. 2, apartándonos de él. Y esto es muy importante. ¿Para qué, pastor? Para permanecer ¿en quién? En Cristo. Si yo permanezco en Cristo, ¿cuál va a ser la proyección acerca de mi fruto? ¿Qué va a ser la proyección acerca de mi fruto? Si yo permanezco en Cristo, ¿qué va a ser? Que yo voy a dar ¿qué cosa? Fruto. ¿Vio? Entonces, y apenas llevamos 1 porque ya no nos dio el tiempo. Ya no nos dio el tiempo. Pero es una de las verdades que necesitamos entender nosotros. He pasado trabajando en esto, hermano, todos estos días y poniendo para que usted lo entienda. Y usted y yo podamos entender que usted y yo sí somos fructíferos. Sí podemos dar fruto. Sí, usted puede dar fruto. Y en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece a nosotros. Todo lo que usted se proponga en el Señor, si usted cumple con su palabra, si usted hace lo que dice su palabra, si usted, hermano, es sensible a la voz del Espíritu Santo en su vida, entonces usted es capaz con toda su familia de dar fruto para el Señor. Pero necesitamos nosotros estas condiciones, las etapas de dar fruto, las condiciones del fruto y confesar abiertamente a Dios como primer, hermanos amados,
elemento para poder permanecer en Cristo es confesar nuestros pecados. No se deje. Hermana, hermano, yo no digo que no vamos a fallarle al Señor, pero si usted le falla, inmediatamente vaya al Señor y dígale: Señor, no quiero que esto en mi corazón permanezca más. La Biblia dice que nuestros pecados hacen ¿qué cosa? Separación entre Dios y nosotros. Por eso yo quiero este día que usted lo pueda agarrar y que usted pueda leer el capítulo 15 completo, hermanos amados, de Juan, y podamos ir trabajando en esto. Acuérdese algo: para poder entender qué significa permanecer en Cristo, primero usted debe comprender qué significa Cristo para su vida. Hay personas que no saben quién es Cristo. Están en las iglesias, se bautizaron inclusive, disculpe que diga esto, pero no saben quién es Cristo en su vida realmente. Cristo es el centro de la vida del cristiano. Amén. Escuche bien: Cristo es el centro del movimiento espiritual cristiano en todo lugar. Cristo es el centro de todas las cosas. La palabra de Dios no fuera palabra de Dios si Cristo no fuera el centro de todas las cosas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y podamos empezar a ser hombres y mujeres llenos de fruto para la honra y la gloria del Señor. Denle un aplauso poderoso a Cristo. Él vive y permanece